Estimado Padre Pedro, quería consultarle qué es más importante, la oración o la acción. Yo creo que se debe de tener un balance, pero es una discusión que he tenido con un hermano que me decía que es más importante la oración. Saludos, Juan Pablo Martínez, Argentina. Juan Pablo, gracias. Pregunta interesante y qué bueno que estén haciendo estas preguntas tan interesantes porque realmente nos ayudan a todos pues, a obtener una perspectiva mucho más clara de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué sería más importante, la oración o la acción? Parece que los dos son igualmente importantes, pero sin embargo podemos decir sin lugar a dudas que la oración es más importante. Si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, versículos 38 en adelante nos habla de dos mujeres que atendieron a Jesucristo cuando Jesucristo vino a la casa de ellos. Una era Marta y otra María, hermanas de Lázaro, a quien Jesús resucitó entre los muertos. Y nos dice la palabra de Dios que María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo, mientras que Marta se pasaba pues preparando las cosas para su almuerzo, para su comida, etcétera. Y llegó un momento en que, pues, Marta se quejó con el Señor y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atenderte? Dile que me ayude. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? El Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes de 1000 cosas. Una sola cosa es necesaria, es decir, estar a los pies de Jesús en oración. Y Marta ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Entonces, la oración es imperativa, es importantísima. ¿Por qué? Porque es a través de la oración que yo comienzo a tener una relación más íntima y estrecha con Jesucristo. Pero la oración me tiene que llevar a la acción. Es decir, la oración me tiene que llevar a ser más y más como Jesús. Si yo voy a estar a los pies de Cristo Jesús en oración, ¿es para qué? Para identificarme con Jesús y para que Jesús se pueda unir más y más a mí, de tal forma que pueda decir como San Pablo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Jesús vive en mí de pies a cabeza. Jesús es quien me dirige, quien me guía. Él es el centro de mi vida, Él es mi todo. Puedo llegar a decir eso. Pero ¿cómo lo puedo llegar a decir? Solamente a través de la oración. Pero a medida que yo me uno a Jesús en la oración, a medida que yo permito que Jesús llene todo mi ser de su presencia, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer lo que haría Jesús, servir a los demás, darse a los demás. Entonces ahí la acción que viene a ser la consecuencia de mis oraciones. Padre, hace unos días compré una medalla de San Benito, que tiene unas inscripciones, sin embargo hay algunas que no entiendo. EX, S, SPECB. Me preocupa que esta medalla haya sido hecha para lo oculto o para hechizos o algo así, ya que esas letras no las he visto en ninguna otra medalla, ni siquiera figuras que he visto en internet. Roberto Xavier. Roberto, gracias. La medalla de San Benito usualmente está conectada con una cruz, un crucifijo, que se le llama también la cruz o el crucifijo de San Benito. Hay muchas inscripciones y todos son la primera letra de una frase que se le atribuye al santo, se le atribuye a Benito. CSPB significa la cruz santa del patriarca o del padre Benito. Y eso es lo que está así como que al principio. Después tiene muchísimas letritas y cada letra pues es la primera palabra de una frase de nuevo que se le atribuye a San Benito. Entre ellas está, por ejemplo, la Santa Cruz sea mi luz, que el dragón no sea mi guía, abajo contigo, Satanás, para de atraerme a tus mentiras, venenosa es tu carnada, trágale tú mismo y finalmente paz. A San Benito se le reconoce como un hombre que luchó arduamente contra el maligno y venció. Su vida se iguala en muchas formas a la vida del padre Pío, San Pío de Petralcina, que luchó muchísimo contra el enemigo, pero en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de la cruz de Jesús venció. Y cuando hablamos del poder de la cruz, estamos hablando del amor de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo,
para que todo el que cree en Él no muera, sino para que tenga salvación y vida eterna. Si creemos que Jesucristo venció la muerte, entonces en Cristo Jesús y por el poder salvífico de Jesús en la cruz, nosotros somos más que vencedores en Cristo que nos fortalece. La medalla de San Benito, la cruz de San Benito, se usa para ahuyentar al maligno, para exorcizar, se usa también, y se usa también pues como recordatorio de ese que nos ha amado al extremo, que lo dio todo por amor a nosotros, para que nosotros no vivamos en derrota, para que no vivamos vencidos, pero para que vivamos en la victoria de ese que lo dio todo por amor, que es Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad que sí? Bendito sea Dios. Un correo electrónico.